Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. De la humanidad. El tiempo terminó por devorarlos a todos, para poner en su lugar a otros que tarde o temprano tendrían el mismo final. Unos han construido civilizaciones milenarias cuyo eco perdura, y otros han pasado por un camino lateral de la historia, sin hacer ruido ni dejar rastros. Como proyección de todo esto tenemos el tiempo actual. Nosotros mismos como extremos de unas líneas genealógicas que se ramificaron hasta lo imposible siguiendo el impulso innato por la supervivencia. El mundo siempre ha sido un crisol de miles de pueblos que se conocieron a través de vecindades, migraciones, enlaces, guerras, exilios, fusiones. El aislamiento genético no parece que sea connatural al espíritu humano. ¿Por qué entonces esa obsesión por el celtismo a lo largo y ancho del mundo, solo comparable con la egiptología o el mundo clásico, pero no entendido como algo del pasado sino como parte de una cultura que aún está viva después de que fuese aplastada y suplantada hace siglos por otros pueblos que resultaron más poderosos? El druidismo, muerto y enterrado, renace como una filosofía aplicable a una vida que nada tiene que ver con la que le dio sentido. Los símbolos celtas, poco o mal entendidos, cuelgan de cuellos y adornan camisetas. Las historias que se rescataron del olvido siguen fascinando a las nuevas audiencias. Un coleccionista de música celta puede tener grabaciones procedentes de una veintena de países distintos. Y todo esto no ocurre con las culturas hitita, iliria, ligur, íbera, tartesa, fenicia, etrusca. Todas ellas fueron grandes y trascendentes, pero su tiempo pasó definitivamente. Los museos y los libros o las webs de historia son su presente. Nadie les concede esa nueva vida que, al modo del ave fénix, gozan los celtas. Ahora bien, ¿quiénes deberían considerarse celtas? ¿Solo los que viven en los lugares que algunos consideran como únicas naciones celtas? ¿Las que tienen o han tenido hasta fechas más o menos recientes idiomas gaélicos? ¿O los que lo viven en regiones que, con un pasado remoto o con una forma de vida que podría asociarse con el celtismo? ¿O puede extenderse a todo aquel que lo siente en su corazón? Por un lado están esos finisterres europeos que supusieron los últimos bastiones de aquel pueblo, pero en Italia se celebran docenas de festivales celtas cada verano. En los museos alemanes o checos se encuentran algunos de los mejores objetos arqueológicos. A una región de Canadá tuvieron que acudir músicos irlandeses y escoceses para aprender algunas músicas tradicionales que habían llegado a perderse totalmente en sus tierras. En Argentina hay comunidades galesas o gallegas que han mantenido la cultura y el folclore de sus tierras de origen. Cada solsticio de verano, Stonehenge es invadido por miles de personas que tal vez esperen un prodigio, mientras que el antiguo Samhain, transformado en Halloween, da color al sopor otoñal. Algunos discos de música celta llegan a superventas, y festivales como Ortigueira o Lórien son multitudinarios. A estas alturas, nadie puede pedir pureza céltica, cuando los propios celtas históricos no la tuvieron, como atestiguan las tumbas de Hallstatt. Podría decirse que lo que más ha perdurado de lo celta es una forma de entender la vida y sobre todo la muerte. Un mundo materialista necesita agarrarse a ciertos salvavidas para no hundirse, y la mítica y la mística celtas han resultado ser muy eficientes. Hallstatt y Latene. A falta de tener alguna incuestionable evidencia del origen exacto de los celtas, hay que echar mano de los dos focos de influencia desde donde se fue difundiendo este pueblo a lo largo y ancho de Europa. Las minas que algún pueblo neolítico habría puesto en marcha siglos antes fue el elemento natural determinante para que se asentase y prosperase en Hallstatt, en la actual Austria, una comunidad que tal vez procediese de lo que hoy llamamos estepas rusas y que podríamos llamar precelta, entre los siglos 8 al 5 a.C. Aparentemente hubo en Hallstatt dos grandes grupos diferenciados. Uno, perteneciente a la Edad del Bronce, que incineraba a sus muertos, guardando sus cenizas en urnas. Otros, ya en la Edad del Hierro, que los enterraban. Y no parece que se produjese un cambio brusco de costumbres, ya que hay un amplio periodo en el que se usaron ambas. Otro cambio en las tumbas es el paso del carro de 4 ruedas al de 2. La explotación a gran escala de estas minas de sal, en la región que actualmente se llama Salzberg, montaña de sal, cerca de Salzburgo, la ciudad de la sal,
fue una aportación crucial a la vida cotidiana de los pueblos con los que mantuvieron contactos comerciales. Al norte, godos y protoescandinavos. Al sur, griegos y etruscos. Ya que, además de su utilidad para curtir pieles, posibilitaba la conservación de la carne y el pescado durante largos periodos de tiempo. Hasta tal punto fue importante que la palabra salario proviene de la sal usada como pago por un trabajo. Pero no menos importante fue su pericia metalúrgica en la elaboración de herramientas, armas y joyas, primero en bronce y más tarde en ese metal que revolucionaría a toda la civilización humana, el hierro. A Europa llegó bastante tardíamente, ya que en Oriente, tanto chinos como hititas llevaban usándolo alrededor de 1 milenio. En cualquier caso, los celtas aportaron a Europa una auténtica revolución tanto en el ámbito militar como en el agrícola y en el artesanal. Tras 3 intensos siglos, a la cultura de Hallstatt le sucedió la de Latene, a la que también se llama Segunda Edad del Hierro. Como ocurre en estos casos, hubo un periodo en que ambas culturas convivieron, hasta que la segunda terminó por implantarse. El centro de este nuevo periodo se desplaza hasta la actual Suiza, a orillas del lago Neuchâtel. El arado y la guadaña supusieron la gran revolución para la agricultura europea, como lo fueron los alazones o el molino rotatorio en la alimentación. Las nuevas armas, más baratas y fuertes, y las llantas para las ruedas o las herraduras para los caballos, facilitarían las grandes oleadas de expansión en todas direcciones hacia nuevas tierras, donde las diversas tribus construyeron poblados de considerable tamaño, compuesto por campesinos armados, en el que figura real solía estar sustituida por un consejo de ancianos o una nobleza guerrera que elegía a un jefe entre ellos. Estamos entre los siglos IV y III a.C. La civilización celta brilla en todo su esplendor. Es esa especie de edad de oro que sería recordada con nostalgia en muchos de sus mitos posteriores, cargada de heroísmo y magia. Aparte de los relatos, tergiversados por el tiempo y las traducciones, lo único que sabemos de su forma de vida es lo que se refleja en los restos arqueológicos y algunas pocas crónicas de quienes los vieron de lejos, sin comprenderlos e incluso despreciándolos por bárbaros. Pero también es el comienzo del lento pero ineludible declive que culminará cuando Roma mande contra ellos sus legiones. Pero entre medias hubo 2 sucesos relevantes. Roma y Delfos. Los celtas entraron definitivamente en la historia gracias a 2 acontecimientos separados entre sí poco más de un siglo. Y parece que ambos se originaron en un punto común: los viturgios, tribu de rimbombante nombre, los reyes del mundo, que habitaba en el centro de Europa y de las que se conoce el nombre de su rey más importante, Ambigato. Ambos grupos, que realmente están formados por gentes de distintas tribus, tomaron caminos distintos, uno hacia la península itálica y otro hacia el oeste, cruzando el Rin. ¿Qué llevó a aquellos considerables contingentes a marchar tan lejos de sus tierras, adentrándose en terreno desconocido? El motivo más coherente es el crecimiento excesivo de población para los recursos con que contaba la tribu, y por lo tanto fue un viaje de colonización en toda regla. Coleccionistas de cabezas. Las cabezas cortadas eran el trofeo de guerra más preciado entre los celtas. Regresaban con las cabezas adornando los carros, ensartadas en lanzas e incluso colgando de los cinturones. Después pasaban a formar parte de la decoración de la casa o del poblado. No era una simple cosecha de cabezas. Al considerarlas como residencia del alma, eran cortadas antes de que el espíritu abandonara el cuerpo, por lo que no eran simplemente un trozo de carne y hueso, sino un objeto mágico. El espíritu del vencido debía proteger a aquel que de algún modo era su dueño. Podría decirse que había una auténtica fiebre de coleccionistas, y era un gran motivo de orgullo poseer ciertos ejemplares, como podían ser grandes guerreros o reyes de especial importancia. Eran una de las cosas que se mostraba a los invitados, y que incluso llegaban a embalsamar de manera rudimentaria con el caro y escaso aceite de cedro, árbol endémico del Líbano, o en orzas de miel.